Bueno, bienvenidos al webinar mensual con ISO. Estos espacios que hacemos todos los meses, el cuarto o el tercer jueves de cada mes y que hemos querido mantener a pesar de esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo pues, en prácticamente todos los países. Y por lo que quiero empezar también pues deseándoos que todos estéis bien, que estéis vuestras familias también, y que bueno, pues toda esta crisis o esta pandemia que estamos viviendo pase lo antes posible y que sobre todo pues que deje el menor impacto en nuestras vidas. Así que espero que todos estéis, muchos estaréis desde casa, yo también estoy conectado desde casa, en IZO estamos todos teletrabajando, así que os mando un saludo a vosotros, a vuestras familias y os doy la bienvenida pues a esta sesión donde lo que tenemos es como el tema que hemos elegido hoy para compartir con vosotros, pues es hablar sobre tendencias en experiencia de cliente, pero en concreto, pues vamos a apoyarnos y también agradecerles en un informe que ha desarrollado nuestro partner Zendesk, que os voy a hablar también un poquito de ellos, donde bueno, pues permite tener información comparada de las principales tendencias y también de la gestión y de las prioridades que están haciendo pues, un montón de compañías gracias a este esfuerzo que han hecho de investigar y de recopilar datos, ¿no? Creo que el concepto del benchmark es tremendamente importante porque aunque nosotros tenemos muchas métricas de nuestros propios sistemas, pues no siempre tenemos la referencia de cómo es nuestra visión o nuestro punto de vista con respecto a lo que viven o a lo que opinan otras compañías similares a nosotros, ¿no? Para los que no me conocéis, yo soy Carlos, soy vicepresidente de ventas y de digital en IZO. Llevo en IZO más de, bueno, ya para 19 años. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto, nos encanta compartir, nos encanta interactuar y cualquiera que quiera pues puede conectar conmigo en LinkedIn o mandarme un mensaje pues para profundizar en la información de lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo está estructurada la sesión? Y tenemos esta hora y media de tiempo también para poder interactuar con vosotros y responder preguntas. Pues bueno, vamos a hablar primero de lealtad y de este entorno o cómo está evolucionando y qué información tenemos o qué podemos compartir con vosotros en el concepto de la lealtad, ¿no? Os voy a explicar un poquito esta investigación y este estudio que ha hecho Zendesk, en base a qué está construido, porque creo que es muy relevante entender de dónde viene la información. Vamos a analizar un poco cuáles son las principales tendencias que han identificado y cómo podemos sacar conclusiones de estas tendencias para poder aprovecharlas. Y luego queremos compartir también pues, algunas herramientas que os puedan servir para que los equipos de experiencia de cliente o de servicio al cliente pues, podáis compararos y podamos obtener información específica de nuestras compañías, ¿no? Todo este estudio que ha desarrollado Zendesk, que está basado o se puede acceder, nosotros estuvimos distribuyendo pues, los enlaces para descargarlo de forma gratuita. Más va a compartir también el enlace para que los que no lo tengáis podáis descargar pues, el informe resumen en el que mucha de la información que os voy a enseñar hoy pues, está ahí publicada y explicada también, así que bueno, incluso ampliada. Así que os animo a que si no lo tenéis, pues lo descarguéis y lo podáis leer. Ahí está Mario publicándose el enlace. Bueno, una de las reflexiones iniciales con las que podemos arrancar es que decimos que en experiencia de cliente tus competidores no son necesariamente tus competidores directos en el mercado, ¿no? Al final, los clientes te comparan con cualquier experiencia de servicio que hayan tenido. Y la forma en la que compramos en Amazon o cuando gestionamos una reclamación en Uber o la forma en la que entiende o vivimos la experiencia con Netflix, pues está marcando los estándares y marcando las expectativas de los que tenemos o de cómo esperamos que nos trate nuestro banco, cómo esperamos a lo mejor que sea la experiencia en un supermercado, cómo viviríamos la experiencia de compra de un coche, ¿no? O cómo podría ser pues, la gestión de la relación con una aseguradora, ¿no? De manera que estas compañías, como las que aparecen en este cuadro de logos, que son todas clientes de Zendesk, pues son las que están marcando los estándares que también van a afectar, independientemente de que yo sea una gran marca o que sea una pyme o un comercio. Yo espero vivir como usuario o como comprador de un producto o servicio, pues va a estar muy relacionado con las experiencias que estoy viviendo en ese contexto, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dicen los datos? Bueno, pues que nos fijamos en un indicador como pueda ser el Customer Satisfaction, la satisfacción general, pues el promedio de los datos de los clientes que ha podido medir Zendesk en Latinoamérica es una acción de un 87%.
Sin embargo, cuando analizamos esto, podemos ver que hay diferencias entre los diferentes tipos de aproximaciones de negocio, ¿no? En el B2C, en el mundo del consumo y de generales, pues la satisfacción es un poco más baja que en negocios que son más específicos, más particulares en un B2B o en un B2 Enterprise, ¿no? Al final, cuanto más grande es la cuenta, cuanto más alta o cuanto mayor es el valor de la relación, pues aunque las expectativas son mayores, normalmente el modelo de relación es más cercano, hay más personalización, tienes más conocimiento de ese cliente y por lo tanto pues hay un reto, ¿no? Por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas que estén en el mundo del consumo, pues bueno, pues no tienen tanta capacidad de información. El mid-market parece que se comporta un poco mejor porque encuentra un equilibrio entre, bueno, pues más acceso a herramientas tecnológicas y un volumen de clientes algo más fácil de gestionar. Y digamos que la puntuación más baja la encontramos pues en un contexto en el que estaréis muchos de vosotros, que sería pues, el mundo de B2C en una gran escala, ¿no? En el mundo de enterprise, con compañías de más de 1.000 empleados y por lo tanto pues cientos de miles, incluso millones de clientes, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos retos que tenemos que empezar a gestionar. Pero hay una reflexión que me parece tremendamente relevante y esta la escuché, no es mía, forma parte de las reflexiones con las que se plantean o las que inician un libro que para mí fue muy, muy interesante de leer y que seguro que conoceréis un poco al autor. El libro se llama Start with Why, empieza con el porqué, y el autor es Simon Sinek, que se ha hecho muy famoso también por algunos vídeos y mensajes sobre los comportamientos y también sobre los millennials, ¿no? Pero en este libro empieza con el porqué, habla del concepto de lealtad, ¿no? Y hace una reflexión que para mí fue muy inspiradora porque hasta ese momento no me la había planteado y me di cuenta de que en realidad lo estábamos confundiendo. Y dice que no es lo mismo ser un cliente leal que un cliente frecuente, ¿no? Y a veces confundimos lealtad con recurrencia. O sea, el hecho de que yo repita compra una y otra vez, ¿vale? No me convierte en un cliente leal, me convierte en un cliente frecuente. Y es verdad que es una manera de medir la lealtad. Podríamos pensar, bueno, si vienes a comprar siempre y repites negocio conmigo o no te das de baja, ¿no? Pues a priori se podría interpretar que esto está vinculado a la lealtad, pero la realidad es que podría estar afectado por cualquier otro ejercicio o por cualquier otro patrón, ¿no? Yo pensé en ese momento en una gasolinera, o sea, puede que yo eche gasolina normalmente en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque es el sitio que me queda más cómodo o un buen sitio entre mi domicilio y el trabajo, que es el trayecto que hago más a menudo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gasolina es donde más frecuentemente me sirvo la gasolina. Sin embargo, eso no me convierte en un cliente leal. Si yo mañana me cambio de trabajo o me cambio de casa, pues no voy a recorrer o a modificar mi recorrido para volver a ese sitio porque tenga algún tipo de vínculo especial, ¿no? Sin embargo, si soy fan de una marca como puede ser Harley Davidson, ¿no? Que sabéis que tiene ese ranking de ser la marca o el logo que más gente se tatuaría, pues de alguna manera sí tengo un vínculo que me convierte pues, en un cliente real y que estoy dispuesto a sacrificar o a hacer algún movimiento para seguir contratando tus servicios o para seguir siendo tu cliente, ¿no? Entonces, es muy relevante hacer esta reflexión porque casi siempre tendemos a confundir lealtad con recurrencia. Y muchas veces las acciones y las herramientas de marketing, campañas, promociones, cupones, herramientas que lo que hacen es, pues sí, empujar, pero de forma relativamente artificial al cliente a tener un comportamiento de recurrencia y no necesariamente eso lo deberíamos de llamar lealtad, ¿no? También en el concepto de lealtad, ¿no? Y trata de analizar cuáles son los atributos que te hacen sentir leal con respecto a una marca. En este caso, ya os contaré un poquito más sobre el estudio de Zendesk, pero es un estudio que está hecho, pues, en primer lugar, utilizando las referencias o información de más de 45.000 compañías que usan sus aplicativos. Zendesk tiene casi 120.000 clientes a nivel mundial y también con una serie de encuestas que se realizaron a agentes, a gerentes de experiencia de cliente y a clientes en 8 países.
Bueno, cuando vemos estas variables, pues lo que nos dicen los usuarios es que el precio es una variable al final. Y ojo, que yo en esta reflexión o en este análisis que hace Cendesk tengo mis reservas en cuanto a la interpretación. Pensad que aquí las cosas no son, cuando tú haces un estudio, los datos son los que son. Yo le he preguntado al cliente una cosa y me ha respondido esto. Todo lo demás es interpretación, o sea, todo lo que tú supones o concluyes a partir de esa información ya tiene un punto subjetivo, interpretable y por lo tanto debatible, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien que cuáles son los atributos que le hacen sentir leal y esa persona me responde que el precio, yo tengo dudas de que en la definición que yo tengo de lealtad el precio realmente sea un atributo, ¿no? O sea, realmente eres leal a una marca porque el precio es atractivo. Pues no sé, eso quiere decir que cuando otra sea un poquito más barato te vas a cambiar, porque a priori eso no encaja mucho con el concepto de lealtad que estamos tratando de construir en la cabeza, ¿no? Pero bueno, independientemente de que el precio es una variable que en la probabilidad de que nosotros sigamos trabajando y contratando servicios o productos de una determinada compañía, pues hay muchos otros factores que son importantes y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si recordáis, y aprovecho también un poco también para contextualizar esta información con otros modelos y otras herramientas que compartimos con vosotros, pues cuando en ISO hablamos de experiencia de cliente, definimos la experiencia de cliente de una forma en la que la descomponemos en 3 dimensiones principales, ¿no? Que no la voy a preguntar porque, a ver si, no sé si preguntarla y de ver cuántos de vosotros las conocéis, pero bueno, en la nomenclatura de ISO decimos que la experiencia de cliente se compone de 3 dimensiones, que son la marca, el producto y las interacciones, ¿no? Al generar un vínculo emocional entre un consumidor, o mejor dicho, entre una persona y una organización, porque este concepto de organización sirve tanto para clientes como para ciudadanos, pacientes, estudiantes e incluso empleados, y organización puede ser una compañía, una marca, pero podría ser también una institución o podría ser eh, cualquier otro organismo, ¿vale? En ese contexto, decimos que hay 3 dimensiones a la hora de generar un vínculo emocional, ¿no? La marca, el producto y las interacciones. La marca, ¿qué me transmite? Los valores, los atributos, lo que me inspira esta marca a través de su comunicación, su posicionamiento y lo que evoca o lo que comunica hacia afuera, ¿no? El producto, o sea, algo puede ser muy inspirador, pero si los productos y soluciones que ofrece no resuelven mis problemas, o no lo resuelven de la forma en la que yo los necesito, mi experiencia no va a ser buena, ¿no? Y también las interacciones, ¿vale? Si veis en esta estructura, pues bueno, al final podríamos agrupar algunos de esos elementos en esas 3 dimensiones, ¿no? La marca sería uno de los elementos, los productos, pues tiene que ver, por ejemplo, con el precio y con el propio portfolio o características de los productos, y otras tienen que ver pues con las interacciones que pueden ser de compra, de servicio, y personalización y promociones que podríamos llevar incluso a esas 2 dimensiones. Así que bueno, hay un mix aquí que es bastante coherente con otros modelos, como por ejemplo el que manejamos en ISO, ¿no? Cuando le preguntamos a las diferentes generaciones cómo se sienten de leales, ¿no? Con respecto a sus marcas favoritas, pues estamos observando un comportamiento que es interesante, y es que las generaciones más jóvenes tienden a tener un comportamiento de vinculación un poco más alto que el de las generaciones más tradicionales, ¿no? Curiosamente, que nos manifestamos desde un punto de vista un poco más neutral, o incluso rechazando el concepto de lealtad, ¿no? También veis que hay diferencias bastante significativas entre mercados, ¿no? En lo que refleja una cultura más abierta o más liberal, como puede ser la de Estados Unidos, ¿no? Y el polo opuesto en este caso, pues que sería Japón. En cualquiera de los casos, pues el comportamiento sí refleja que hay una vinculación y un impacto, pero parece que no nos afecta a todos los países igual, ¿no? Entonces, bueno, en Latinoamérica pues podemos tener referencias, por ejemplo, para España podría ser la referencia más cercana, podría ser Francia. Para los países que estamos en Latinoamérica, pues Brasil o México serían los mercados más similares, ¿no? Bueno, eso era una reflexión un poco de introductoria en lo que tiene que ver con la parte de la lealtad. Para hablaros un poco más de la investigación que ha hecho Zendesk, pues Zendesk
por segundo año consecutivo ha hecho un estudio donde está, pues por un lado, como os decía, pues aprovechando la información que obtiene de manera agregada y anónima, pues del funcionamiento de las 1.000 empresas o cuentas o clientes, o digamos 45.000 de las más de 120.000 que son usuarios activos de la plataforma, ¿no? Pero además, pues se han entrevistado a más de 1.000 agentes de servicio al cliente en esos 8 países, 300 gerentes de experiencia de cliente, 300 líderes de venta y más de 3.000 clientes, ¿no? Todo lo que son los insights y las conclusiones que estamos obteniendo en este estudio vienen tanto de esa información como de estas 45.000 empresas que usan Zendesk a nivel mundial. Una de las cosas que están analizando pues, es cuáles son los aspectos que impactan en una buena o en una mala experiencia de cliente, ¿no? Y si pensáis en esta pregunta, podríamos desarrollarla o vincularla pues, con la idea del propio NPS, ¿no? Al final, NPS como indicador lo que plantea es que para mejorar y para impactar en la lealtad, porque el NPS lo que buscaba inicialmente cuando se diseñó fue tener una métrica que correlacionase con la lealtad del cliente, pues lo que concluyó en este caso el investigador de Bain, Rietschel, que diseñó el NPS, fue que la mejor forma de medirlo tenía que ver con una pregunta en concreto y con agrupar dos extremos de comportamientos, con clientes que claramente tenían un comportamiento de alta vinculación y lealtad, eran los 9 y 10 que llamó promotores, y los que tenían un comportamiento de detracción del negocio o de pérdida de lealtad que llamó detractores, ¿no? y que estableció un rango para calcularlo. Al final lo que está haciendo Zendesk es algo muy parecido, es decir, cuáles son los atributos que generan promotores o que generan clientes que tienen una percepción positiva de la experiencia y por lo tanto vas a conseguir construir lealtad, y cuáles son los atributos que te pueden frustrar y que van a detraer la experiencia y por lo tanto impactar en una pérdida de lealtad, ¿no? Cuando tú le preguntas esto a los clientes, bueno, encuentras información que no deja de ser relativamente obvia, pero que te tiene que ayudar a definir en dónde tienes que poner tus esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, si le pregunto al cliente por qué es una experiencia o qué atributos o qué elementos tú consideras que van a impactar en que tu experiencia sea positiva, pues la resolución, la rapidez en la resolución del problema, pues es el atributo que por mucho obtiene la primera puntuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como organizaciones tenemos que tratar de poner mecanismos para que entendamos lo que el cliente necesita y le demos a los agentes y a las personas que están atendiendo sus necesidades herramientas para que puedan encontrar la solución de la forma más rápida, o incluso dando esa solución sin necesidad de que hablen con alguien, porque no hay nada más rápido que la propia persona encuentre la solución por sí misma, ¿no? Tener disponibilidad, es decir, que la compañía esté para que yo pueda gestionar mi problema en el momento en que yo quiera, que la atención sea amable, adecuada o amigable, ¿no? Que el soporte esté disponible en diferentes canales de contacto. Y a partir de aquí se va un poco diluyendo o describiendo en diferentes elementos que tienen que ver con la forma en la que gestionamos esto, ¿no? No tener que repetir información, que seamos proactivos en la comunicación, ¿no? Tener autonomía para gestionar mi problema, etcétera, ¿no? Cuando encontramos los atributos de malas experiencias, pues lo que la gente se frustra y lo que las personas detraen su experiencia, pues es cuando necesitamos esperar demasiado tiempo en esa interacción, cuando tenemos un sistema que nos frena y que en lugar de facilitarnos la resolución, lo que está haciendo es pues complicar el proceso para encontrar una solución, ¿vale? Cuando tengo la necesidad de repetir información en varias veces a lo largo de mi proceso de servicio, ¿vale? Y hay pues una serie de elementos que pueden estar en generar experiencias positivas o negativas. Si simplificamos o llegamos un poco a la visión general sobre qué es lo que buscan los usuarios con la relación con las compañías, pues lo que buscan son empresas que actúen de manera inteligente y colaborativa, que utilicen la información. Hay una palabra aquí que es muy importante, que es data o datos, ¿vale? Que utilicen la información que tienen de todo mi histórico y todo el contexto que la organización sabe sobre mí para poder darme una experiencia fluida y solución a mis necesidades en cualquier momento de mi ciclo de vida, ¿no? Y sobre eso, sobre lo que están montados pues los principales tendencias y los modelos de relación. Bien, Zendesk identifica tres grandes
tendencias o iniciativas o ideas en las que las compañías tenemos que trabajar para poder entregar una experiencia diferenciadora y que vincule. La primera es una única conversación, entender la relación con el cliente o las interacciones con el cliente como una conversación y por lo tanto un único hilo, ¿vale? Donde esa conversación puede haber fluido o alternado entre diferentes canales. O sea, si yo llamo por teléfono, luego mando un email y después interactúo con chat, es la misma conversación, simplemente que he utilizado diferentes canales de contacto, igual que si yo te llamo por teléfono o quiero hablar con un amigo, pues puede que le vea un día en la calle, le mande un WhatsApp y luego le llame por teléfono y sigue siendo la conversación que estaba teniendo con él de una manera muy fluida. Una reflexión que hacían los clientes en las entrevistas y cuando respondieron un poco a los cuestionarios es: queremos hablar con las empresas de la misma forma en la que hablamos con nuestros amigos o nuestros familiares, es decir, de una forma natural, ¿no? Y eso implica pues, tener una empresa que tenga más capacidad conversacional y aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial como una herramienta para agregar valor a esa interacción, ¿no? La segunda tendencia tiene que ver con la colaboración y la importancia que tiene que las herramientas nos faciliten el que tengamos una única visión del cliente, que colaboremos entre los equipos de las diferentes áreas, sobre todo las que tienen más impacto en el cliente, como puede ser marketing, ventas y servicio, ¿vale? Y que toda esa información que las compañías tienen sobre mí sea usada para personalizar la experiencia que estoy viviendo. Y la tercera tendencia tiene que ver con ese crecimiento que estamos viendo sobre la importancia estratégica de la experiencia del cliente y cómo los roles de los CCOs, ¿no? De los Chief Customer Officer o de los CXOs o como lo queramos llamar, están ganando cada vez mayor importancia en las organizaciones y la relevancia que tiene todo ese alineamiento organizacional. Bien, por compartiros algunos datos y más información sobre el estudio, ¿no? Todo gira en torno a una conversación. Pensad en las interacciones con vuestros clientes como un único hilo, una única conversación en la que diferentes canales están alternándose como parte de ese flujo y de ese recorrido, ¿no? Cuando pensamos en los diferentes canales que las compañías ofrecen y cuáles canales además están pensando en agregar o en evolucionar, bueno, pues lo que encontramos es que todavía, y como es normal, los principales canales de contacto tienen que ver con el teléfono, con el email, ¿vale? El SMS tiene también una relevancia importante y los canales que más han crecido en los últimos años pues son los canales que son más digitales y que permiten también una interacción más personalizada con el usuario, ¿no? El chat ha crecido un 65%, las mensajerías, ¿no? Las herramientas de IM, de Instant Messaging, como puede ser Facebook Messenger, como puede ser el propio WhatsApp, foros, a pesar de que es un porcentaje pequeño de compañías, y esto vamos a hablar un poco hoy, sí están creciendo, y luego todo lo que son canales de autoservicio y más inteligente, pues que están creciendo por encima del 100%. Si analizamos un poco cuáles son los canales preferentes en función del perfil o de la generación a la que nos enfrentamos, pues teléfono y correo electrónico siguen estando liderando lo que tiene que ver con la atención no presencial, evidentemente, ¿vale? Aún así hay ciertos gaps en cuanto al uso, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, si bien es el canal principal para los baby boomers, ¿vale? Está mucho más bajo y está más cerca de la distribución de canales, se hace de otra forma en las generaciones más jóvenes, ¿no? Unos millennials, pues que ya el teléfono se encuentra pues, por debajo del 60% y que sin embargo la mensajería instantánea pues está creciendo pues al más del doble de lo que crecería o de la preferencia de uso de lo que son otras generaciones. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que tenemos que estar preparados para ese crecimiento de canales y de puntos de contacto diferentes, porque las compañías necesitamos estar y proveer los canales que los usuarios pues, prefieren, ¿no? Hay una reflexión que me pareció muy interesante en el estudio y hablando con los equipos de consultoría de Zendesk, cómo lo que está haciendo Zendesk es comparar lo que ellos llaman los high performance o las compañías que están en ese 25%, en el top 25 de desempeño en los indicadores principales que Zendesk monitoriza
y cómo esas compañías pues, funcionan con respecto a el promedio o con respecto a las que están más abajo, ¿no? Y una de las cosas que encontramos, que fue para mí muy reveladora, es que estas empresas que están en el top 25 gestionan más canales, ofrecen de manera mucho más proactiva canales más interactivos, como por ejemplo el chat o la mensajería instantánea. Eso hace que el volumen se incremente, pero a cambio el nivel de eficiencia operativa que tienen es infinitamente más alto. Es infinitamente más alto. Entonces, la conclusión que tenemos es que podemos incrementar el volumen, pero vamos a cambio a conseguir unos mayores ratios de eficiencia. Y eso es lo que nos va a permitir además impactar en resultados de negocio, porque interactuar con los clientes nos va a generar más ayuda. Vale, los equipos de mayor rendimiento, es decir, ese mensaje que tenemos por parte de las organizaciones, las compañías que tienen mejores ratios de desempeño invierten más en autoservicio, ¿vale? Al final, ofrecer herramientas a los clientes para que se puedan autogestionar es lo que tiene un impacto enorme en también obtener mejores resultados de eficiencia operativa y, por lo tanto, también una mejor experiencia en los canales presenciales. Un ejemplo, Slack. Slack está gestionando más de 100.000 tickets por mes. Tiene más de 9 millones de usuarios activos diarios y gestiona todo este servicio con 175 agentes. Al final, el ratio que tienen, además a nivel de eficiencia operativa, les permite que pueden responder correos electrónicos en ese FRT, First Response Time, en cuánto se tarda en hacer la primera respuesta no automatizada, es decir, no ese correo de hemos recibido tu correo electrónico, sino un correo donde alguien está tratando de dar respuesta a tu situación en menos de una hora, ¿no? Al final, cuando tú analizas los ratios de desempeño de compañías que además han nacido en un entorno digital y que diseñan su servicio y su modelo de relación de una manera en la que buscan aprovechar la información del cliente, proveer mejores prácticas a nivel de autoservicio, contextualizar el soporte para que en función de lo que el cliente quiere hacer le podemos ofrecer pues las sugerencias adecuadas, te permite manejar ratios, ¿vale? Que si lo comparáis con vuestros propios servicios, pues podéis encontrar un poco la relación. ¿Por qué Slack consigue gestionar 100.000 tickets con 175 personas, ¿no? Pues porque consiguen automatizar una parte importante de los tickets, porque consiguen tener herramientas de ayuda y sugerencias e información contextualizada a los agentes para poder responder en menos tiempo y de forma más ágil de lo que hacemos otras organizaciones, y porque toda la atención omnicanal está integrada en una única herramienta, en una única conversación, que independientemente de que el cliente cambie de canal y la conversación fluya por otros puntos de contacto, la persona que atiende esa interacción es capaz de tener una visión única y continuada de la conversación con el cliente, ¿vale? ¿Cuáles son las expectativas del cliente a respuesta de un canal? ¿Vale? Esto a mí me parece súper valioso, o sea, porque casi siempre sufrimos mucho a la hora de pensar en cuánto tiempo yo debería de responder, ¿vale? Entonces hay dos cosas que Zendesk aporta que para mí son súper valiosas. Una es cosas como estas. O sea, decir, bueno, ¿dónde están los best practices? Yo no digo que todos tengamos que responder en el tiempo que hace Slack, pero saber que hay compañías que pueden gestionar un servicio escalable, ¿sí? No con 5 personas, sino con 175, y responder correos en menos de una hora es una buena referencia. Tener también una referencia de cuál es la expectativa de los clientes, ¿no? Oye, cuando un cliente me llama por teléfono, ¿vale? Pues evidentemente las expectativas de respuesta pues son de más inmediatez, ¿vale? A menos inmediatez, ¿vale? ¿Pero cuánto? Bueno, pues podemos profundizar hasta tener ratios específicos de en cuánto tiempo promedio o qué porcentaje de nivel de servicio nos permite o nos reclama un cliente a la hora de interactuar, ¿vale? Cuando vemos los datos a nivel de agregado, las compañías que tienen mejores ratios de desempeño y mejores ratios de funcionamiento de sus niveles, de sus operativas, de sus modelos de servicio, pues, o sea, este grupo de alto desempeño, ¿vale? Tienen un porcentaje de compañías que ofrecen una atención omnicanal más alto que las compañías de desempeño bajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puede haber compañías que tienen muy buenos ratios sin necesidad de haber digamos, madurado o crecido en lo que se entiende como una atención omnicanal, ¿vale?
pero que en general construir una atención omnicanal bien diseñada, es decir, donde la información esté compartida y donde las herramientas te ofrezcan una visión única, te ayuda a tener mayores probabilidades de tener ratios de desempeño más avanzados, ¿no? Otro ratio interesante es el porcentaje de tickets resueltos a través de los canales en vivo, ¿no? Al final podemos tener una referencia en función del sector, ¿vale? Los sectores B2C pues son más dispersos, ¿vale? Pero ya tenemos un ratio que nos dice que las compañías que son de alto desempeño, es decir, que tienen un nivel de performance más alto, están en ratios cercanos al 20% de tickets resueltos a través de los canales en vivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? También, pues que bueno, de cada uno de los tickets que se llegan, el 20% se resuelve en el mismo contacto. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, Spartan Race, que es otro de los clientes de Zendesk? Pues Spartan Race es capaz de gestionar 270.000 tickets anuales. A través de la gestión de las interacciones de chat, consiguen convertir en ventas un 27% de los chats. Esto es un dato súper importante en términos de negocio, ¿no? Depende también de dónde quieras poner el chat y cómo lo quieras usar, pero si eres capaz de utilizar una herramienta conversacional en los momentos en los que los clientes quieren tomar la decisión, en el caso de Spartan Race están convirtiendo a ventas prácticamente una de cada 4 o más de una de cada 4 interacciones de chat en vivo que están teniendo, y además con unos ratios de satisfacción por encima del 95%. Bueno, en general, las compañías que tienen más de 100 empleados y las empresas también B2C suelen tener estrategias más avanzadas o más evolucionadas de autoservicio. Esto es normal, ¿vale? Porque evidentemente cuanto más volumen tienes, pues más importante para ti es tener herramientas que de alguna manera permitan que los clientes se autogestionen y poder gestionar la relación con ellos de forma escalable, ¿vale? En modelos B2B es más común el tener pues una atención más personalizada y que, aunque se pudiese hacer, pues podamos manejar una relación más basada en la gestión de cuenta, donde cualquier necesidad que tiene un cliente la estamos manejando a través de un ejecutivo personalizado. Independientemente de eso, eh, pues la experiencia también te dice y los índices te están reforzando que incluso en el mundo B2B, los usuarios valoran encontrar la respuesta a lo que ellos necesitan de la forma más rápida posible. Y a veces la forma más rápida posible es no tener que interactuar con nadie, es poder acceder a un sistema o a alguna plataforma donde la respuesta a lo que tú necesitas aparezca de una manera casi inmediata, ¿vale? Vale, porcentaje de empresas con una comunidad activa, ¿vale? Pues América Latina lidera este uso de las comunidades, así que ahí tenemos una oportunidad en entornos que además son más sociales de tener pues espacios donde nuestros propios usuarios consiguen dar respuesta a las necesidades que tengan el resto. Bien, al final también hay una vinculación entre este tipo de herramientas de comunidades activas y el ratio de alto desempeño. Otro ejemplo de compañía que tiene un caso de éxito en el uso de pues canales de autoatención y de gestión, pero que he querido también pues ver que no siempre estamos hablando de miles de agentes, ¿vale? Porque uno de los objetivos de esto es que esta plataforma pues pueda ser aplicable a todas las tipologías de compañía, es Udemy. Udemy es una plataforma de formación que tiene pues 14 millones de usuarios, ¿vale? Y que tiene 20.000 formadores. Esta atención que tú tienes puede ser para el usuario final que está consumiendo un curso o para alguno de los capacitadores o de los formadores que suben sus cursos a esta plataforma para poder comercializarlos, ¿vale? Toda la atención a esta comunidad se hace con en torno a 50 agentes que gestionan toda esta interacción con un 97% de satisfacción. ¿Por qué puedo tener un modelo escalable? ¿Vale? En cuanto al número de usuarios y el número de interacciones, pues hay dos elementos que son fundamentales. Una, que tu producto esté diseñado, es decir, que cometas pocos errores, que no, si tú te equivocas en las facturas todos los meses o tu servicio pierde o tiene un problema de continuidad, ¿no? Y tiene muchas incidencias y fallas, pues eso evidentemente te va a generar un volumen de interacciones recurrentes que te va a obligar a tener una plataforma de atención más grande, ¿vale? Y lo segundo es
pues desarrollar herramientas de interacción digital y de autoservicio donde la persona pueda encontrar la solución por sí mismo, o otra de las prácticas que estamos viendo que está creciendo más, generar automatizaciones. El modelo de autoservicio tiene dos ventajas. Una, que el cliente pueda encontrar la respuesta por sí mismo al problema que tiene, y dos, que te pueda facilitar la información para que determinadas interacciones relativamente sencillas se puedan la siguiente tendencia, o dentro del modelo conversacional, tenemos también un punto que tiene que ver con todo el crecimiento de la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día y a veces no nos damos ni cuenta. Cuando hacemos un viaje, nos sugiere determinadas cosas, o nos busca mejores precios, o nos compara, o cuando tenemos una consulta, pues salen una serie de sugerencias sobre cómo actuar, ¿no? La inteligencia artificial tiene aplicación, y esto puede tener también una serie de prioridades para las áreas tanto de servicio como de ventas, ¿no? Y nos puede ayudar a personalizar el proceso de atención, a ofrecer un servicio que esté disponible 24 horas sin necesidad de tener recursos eh, a la hora de asignar nuestros recursos a los clientes que tenemos, reducir nuestros costes operativos, ¿vale? Todo esto, vale, ¿no me escucháis? Hola, hola. Vale. ¿Se me escucha ahora? Sí. Vale, perdonad. Lo que no puedo evitar es que me suene, entra una llamada de teléfono, y cuando entra el teléfono parece que hay un punto M que se va. Gracias por la comprensión. Vale. Bueno, al final la inteligencia artificial, pues estamos analizando también cómo impacta, o cómo pensamos que puede ser el nivel de aceptación en función de, por ejemplo, pues las diferentes generaciones, ¿no? Los baby boomers entienden o tienen una menos disposición eh, hacia la capacidad de solución que tiene, o el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la solución de problemas, ¿vale? Aunque entendemos que para los problemas sencillos es algo más aplicable, ¿no? Puedo interactuar con un bot en lugar de con un agente humano si me ofrece una respuesta más rápida, ¿vale? Pues a cierta disposición que además es mayor en las generaciones más jóvenes, y puedo interactuar si me ofrece una respuesta más precisa, pues también hay una mayor disposición, ¿vale? Eh, los brasileños en concreto, además, son el mercado donde mayor preferencia existe o valoración de la experiencia o atención a través de la inteligencia artificial para interacciones sencillas. Vale. En general, el uso de herramientas automatizadas de servicio, como por ejemplo lo que en el caso de Zendesk llama este AnswerBot, el robot o un sistema de inteligencia artificial automatizado para dar respuestas o sugerir soluciones a los problemas del cliente, pues es hasta el doble de probabilidad de incorporar este tipo de soluciones en las compañías que tienen alto ratio de desempeño en Zendesk versus las pequeñas. Y con respecto al 2017, pues está creciendo en torno a un 60-70% el grado de adopción de estas tecnologías anualmente, ¿no? Claramente es una de las variables que tiene sentido empezar a incorporar en nuestros canales de atención. Bien, la segunda... Vale. ¿Me escucháis entonces bien? Ok. Bien. Yo creo que como estamos conectados desde muchos sitios, algunos nos escucharán mejor y otros peor. Vale. Bien, el segundo macro tendencia, y es un poco más corta, es la importancia que tiene aprovechar la data y la información de los clientes y la colaboración entre los diferentes equipos, ¿no? Al final, cuando tú le preguntas a los líderes, a los responsables comerciales, la importancia que tiene la colaboración con otras áreas para el éxito comercial, claramente hay un acuerdo enorme, ¿no? Al final el cliente vive la relación con la compañía con dos puntos de contacto principales, que son pues marketing en la parte de generación de interés, ¿no? Y luego sobre todo ventas, que es quien te ofrece las soluciones y quien te
diseña o te ofrece un producto o servicio y luego pues servicio que es quien te ayuda cuando tienes un problema, ¿no? Los agentes de servicio muchas veces tienen que tratar de explicar o resolver o gestionar pues, situaciones que a lo mejor se han generado pues, en la fase comercial por no haber entendido determinadas condiciones y al revés. O sea, al final ventas pierde oportunidades comerciales si no es capaz de que las áreas de servicio pues, estén atentas e identifiquen necesidades de los clientes que no están cubiertos, ¿no? Por lo tanto, la interacción y la importancia que hay en el que estas dos unidades se encuentren alineadas y trabajen de forma colaborativa en la visión de un único cliente es fundamental, ¿no? Cuando tú le preguntas a los equipos de ventas con qué frecuencia interactúan con otros departamentos en su día a día, ¿no? Pues al final atención al cliente pues es el área clave con la que tienen que mantener una relación, ¿no? Y por otra parte, cuando le preguntas a los clientes pues cómo esperan que las empresas personalicen la experiencia, pues lo que te están diciendo los clientes es, oye, aprovecha la información que tienes de mí para actuar de una manera única o diferente a la del resto, ¿no? O sea, atiéndeme en función del tipo de cliente que soy, mándame información, pero utiliza los canales que a mí me resultan más útiles o más cómodos, ¿vale? Hazme recomendaciones, pero no me envíes la misma campaña que le mandas a todo el mundo, sino que ten en cuenta pues, mi historial o en qué tipo de cosas yo me he podido manifestar interés, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver todos con el uso de la información, ¿no? Y otra de las tendencias que es interesante que se está viendo es cómo hay un descenso muy importante en torno a las preocupaciones relativas a la privacidad. Es decir, los usuarios están cada vez más abiertos o más acostumbrados, podríamos decir, a compartir información, a ceder sus datos sabiendo que o confiando en que las compañías hagamos un uso responsable de los mismos, ¿no? A pesar de importantes crisis de seguridad que ha habido pues, con algunas compañías muy relevantes este año, pues todavía se ve que pues el grado de aceptación por parte de la sociedad en respecto a este tipo de situaciones es cada vez mayor. Es igual que en otras cosas, no funciona de la misma forma en función del digamos, del rango de edad de la persona, pero sí es bastante común en cuanto a esa tendencia, ¿no? Para poder personalizar y para poder alinear la experiencia en diferentes departamentos, uno de los elementos más importantes y que forman también de la visión tecnológica de tu plataforma de servicio o de relación con los clientes tiene que ver con la integración, ¿sí? Cada vez más las compañías están dedicando y teniendo recursos específicos de desarrollo dentro de las áreas de servicio o de experiencia de cliente, ¿no? Gente que se dedica dentro, o sea, internos o externos, a desarrollar funcionalidades e integrar soluciones entre diferentes plataformas, ¿vale? Por ejemplo, el CRM es una herramienta fundamental para centralizar la información de los clientes, pero no todas las compañías cuentan con un sistema centralizado donde la información de los clientes esté conectada, ¿no? Las herramientas de gestión de la relación con el cliente sufren del mismo problema. Tenemos a veces un chat por un lado, un email por otro, una hoja de pedidos o de provisión por otro, y es muy complicado pues, tener una única visión que nos permita entregar una experiencia personalizada y rápida. ¿Con quién nos integramos de forma más común? Pues bueno, las compañías que usan Zendesk tienden a integrar las aplicaciones de Zendesk con herramientas de gestión de conocimiento, intranets o herramientas de colaboración, como puede ser el propio Slack, herramientas de gestión de proyectos o de tecnología y de provisión en el propio e-commerce, ¿vale? Con redes sociales o con los proveedores de telefonía. Un caso interesante es esta compañía, probablemente conoceréis, Vimeo. Vimeo es un proveedor de contenido multimedia, ¿vale? Para creadores de formato en formato vídeo, ¿vale? Creadores de contenido en formato vídeo, como puede ser YouTube, pues Vimeo es una plataforma alternativa. Vimeo gestiona 25.000 tickets por mes, con una utilización del 95% y tiene más de 10 aplicaciones personalizadas desarrolladas, ¿no?
Una de las funcionalidades más usadas en el caso de Vimeo es una herramienta que llaman Wrapbox, y Wrapbox es una especie como de barra lateral que básicamente lo que hace es, dentro de Zendesk, integrar información de la propia aplicación de Vimeo. ¿Qué permite esto? Pues que cuando un agente de soporte está atendiendo una consulta de un usuario de Vimeo, además del histórico de interacciones y toda la información que tiene que ver con el ticket o con el caso que ha creado, pues a través de este panel lateral, pues puede estar viendo, no sé, cuántos vídeos tiene cargados, cuáles son sus reproducciones, cuál es el perfil, información que tiene que ver con el contexto del usuario y que le permite, pues, dar una respuesta más rápida y más personalizada a lo que necesita el usuario, ¿no? Otra de las aplicaciones o de las funcionalidades que utiliza el equipo de Vimeo dentro de la plataforma de datos que tiene Zendesk, que es Sunshine, es un indicador que llaman el Service SAT. El Service SAT, más allá de ese Customer SAT que sería el final, es una herramienta que permite que los agentes especializados, es decir, ese segundo nivel, digamos, el agente experto, ¿vale?, que recibe casos por parte de una primera línea, pueda valorar la satisfacción con esa transferencia de caso que le han hecho, ¿vale? Es decir, uno de los elementos que más, esto lo hemos hablado con muchísimas compañías con las que nos preguntáis, todo lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente interno y de las interacciones que se producen entre diferentes departamentos. En el caso de Vimeo, lo que permite su Service SAT es que los agentes de la segunda línea valoren la experiencia con los casos que les han transferido. Y por lo tanto, pues van a valorarlo de forma positiva o negativa en función de si ese caso se ha escalado correctamente, si se ha escalado con toda la información adecuada, ¿vale? Y ese feedback, esa retroalimentación, permite que todo el mundo esté alineado. Bueno, esta información que, por ejemplo, antes ya existía, Vimeo la tenía, pero la tenía integrada o la tenía alojada en una herramienta por fuera, ¿vale? Porque eso es lo que nos pasa, que tenemos una herramienta para cada cosa y entonces los datos están, pero están desestructurados, o perdón, más que desestructurados, están desconectados, ¿no? A la hora de traerlos e integrarlos en una única vista, pues la persona que atiende pues puede tener toda la información contextual en torno al propio servicio, ¿vale? Y eso es lo que hace que las empresas que consiguen utilizar los datos pues son capaces de resolver en un 36% más rápido y con una reducción de más del 79% de los tiempos de espera, que son dos de las variables que aparecían al principio como los atributos que generaban pues, mejores experiencias de cliente. Y por último, decíamos que, y ahora os voy a contar también algunas de las herramientas o de pues, cosas que queremos compartir con vosotros para que podáis compararos y que podáis también probar cómo desarrollar modelos de atención multicanal o omnicanal pues con herramientas como Zendesk, ¿vale? El tercero tiene que ver con ese crecimiento del liderazgo de las figuras de servicio y de experiencia en las organizaciones. Los últimos 5 años se ha visto un crecimiento de los responsables de experiencia de cliente y de cómo, más allá de un área de servicio, pues nos convertimos en un gestor de la estrategia, ¿vale? Para poder, además, demostrar resultados, es muy importante ser capaz de medir el impacto que tienen pues nuestra gestión en los principales indicadores de las compañías. La mayoría de las compañías utilizan, o un porcentaje muy alto, utilizan algún índice de percepción del usuario, ¿no? Puede ser una puntuación, por ejemplo, satisfacción, ¿vale? Pueden ser indicadores más operativos, como ese tiempo de atención o el tiempo de primera respuesta, la puntuación de esfuerzo, el Customer Effort Score del cliente, ¿sí? O el NPS, ¿vale? Hay diferentes indicadores, algunos son de percepción y otros son operativos, ¿vale? Y fijaos en este dato porque es muy importante cómo mide el desempeño, cómo se mide tu desempeño como agente de soporte. Cuando le preguntamos a los agentes, ¿sí?, hay un gap enorme entre lo que los agentes perciben y lo que la compañía define, ¿no? Las compañías entienden que están midiendo el éxito de una forma muy clara y muchos agentes no tienen visibilidad sobre cuáles son las métricas que determinan su éxito. Al final es muy importante construir el business case y entender pues, a través de qué herramientas y analizando la información del funcionamiento del servicio, cómo podemos impactar en ser más eficientes y en tener mejores resultados, ¿no?
Un análisis que puede ser muy interesante tiene que ver, por ejemplo, con cómo evoluciona la satisfacción promedio en función de la antigüedad de la gente. Los agentes más antiguos obtienen ratios más altos de satisfacción, ¿sí? Y siendo que de alguna manera lo que puedes ver en este gráfico es que a partir de los 3 años, pues, por ejemplo, la realidad es que la diferencia entre las compañías que utilizan herramientas de analítica avanzada de Zendesk, que es este módulo que llamamos Explore, ¿no? Que es donde tenemos todos los dashboards y los índices para poder analizar el desempeño de nuestro servicio y donde tenemos las principales oportunidades. Bien, lo que nos dice este informe es que a los 3 años, independientemente de que te apoyes mucho más en Explore o no, pues los agentes que tienen más experiencia obtienen mejores datos. Pero lo que te habilita una herramienta como Explore es la capacidad de llegar a estos ratios de desempeño mucho más pronto, porque eres capaz de retroalimentar a los agentes en cuáles son los atributos y las herramientas o los elementos en los que tienen que mejorar para lograr impactar en los resultados. Bien, para dejar ese tiempo suficiente para poder luego tener, no sé, media hora de interacción con vosotros y de preguntas, que no sé, ahora miraré cómo vamos de preguntas, ahí veo que hay como unas 15. 4 grandes conclusiones que podemos tener en cuenta. Ya os voy a compartir también algunos enlaces que creo que os pueden resultar útiles, ¿no? Si queremos impactar en nuestra experiencia de cliente y el servicio es una de las interacciones más relevantes a la hora de generar vínculos emocionales con los usuarios, necesitamos tener una visión omnicanal de la relación con nuestros clientes. Y una visión omnicanal supone o implica que la conversación con el cliente es un único hilo, es una única conversación que fluye, en la que pueden estar interviniendo diferentes canales o diferentes puntos de contacto, pero que deberíamos de poder visualizar como a una única vista, como un único flujo continuo, y para eso las herramientas necesitan estar conectadas, y es uno de los grandes hándicaps que desde nuestro punto de vista en IZO identificamos por cómo se ha dado el crecimiento o el desarrollo de la multicanalidad en Iberoamérica, ¿no? Donde hemos ido probando y pilotando pequeñas iniciativas, ¿no? Pues bueno, pues voy a poner un chat en la web con esta herramienta que lo puedo poner fácilmente, voy a abrir un formulario que me genera un correo electrónico, pero que al final luego tengo un proceso manual para poder asignar estos casos a los agentes, no tengo una herramienta de autogestión o de autoservicio, pues porque no me he planteado el cómo gestionar la información de forma más dinámica en esas plataformas, ¿no? Y al final, en el mejor de los casos, ¿no? Y luego tengo las redes sociales que se crearon por el área de comunicación, que luego pasaron a servicio. Acabo teniendo un ecosistema donde sí ofrezco diferentes puntos de contacto, pero donde no soy capaz de gestionar la experiencia de una manera integrada, ¿no? Respalda la automatización con autoservicio. Esto es una de las recomendaciones más fuertes. Si queremos dar un buen servicio, tenemos que ser capaces de automatizar y autogestionar las interacciones más fáciles. No podemos tener a nuestros mejores agentes atendiendo cosas que el cliente debería de poder resolver por sí mismo si se lo ponemos fácil, ¿vale? O que podríamos incluso automatizar a través de un robot o a través de un proceso. Por eso la automatización es una tendencia tan importante, no como a costes, sino como la necesidad que tenemos de liberar nuestros recursos para poder atender aquellas interacciones donde las personas sí tienen capacidad para aportar un valor, ¿vale? Conecta los datos y compártelos. La omnicanalidad es un 90% data. Lo más importante para poder entregar una experiencia personalizada y omnicanal es usar la información que tenemos del cliente. Y para poder usar la información, esa información tiene que estar en el lugar adecuado. Toda la información tiene que estar en un sitio donde podamos usarla, compararla y agregarla, porque si tenemos datos o tenemos información cada una en un lugar, pues aplicar inteligencia a ese caos es muy complejo, ¿vale? Y cuarto, para poder crecer necesitamos demostrar resultados, y para eso tenemos que tener una obsesión absoluta por la medición y por identificar cuáles son los indicadores que nos van a ayudar a demostrar
nuestro éxito. En esa obsesión de tener indicadores, os queremos compartir esta iniciativa. Zendesk nos ha habilitado una herramienta que nos permite hacer un benchmark, digamos que es alto nivel, pero aún así me parece que está ofreciendo una información valiosísima, ¿vale? Para comparar nuestra operación contra su base de datos de mejores prácticas o de casos de las más de 45.000 compañías que forman parte de este pool de benchmark, ¿vale? Entonces, si estáis interesados en hacer esta comparativa, ¿vale? Y obtener un informe de este tipo, Mario os va a compartir la forma en la que nos podéis hacer llegar vuestra solicitud, ¿vale? Con un formulario o con un correo electrónico, ahí tenéis el formulario, ¿vale? Simplemente para que nos deis los datos que nos pide Zendesk para poder hacer esta comparativa, es decir, tenemos que saber en qué sector de la economía os estáis, si es banca, si es telecomunicaciones, si es turismo, si es seguros, ¿vale? Si es retail, de qué tamaño es vuestra compañía, ¿vale? Nosotros, para adecuarnos a los rangos que tenemos y poder comparar, pues servicios que son homogéneos y que son comparables, ¿vale? ¿A qué tipo de cliente os enfocáis? Si es business to business, si es consumer. Y podéis darnos, si queréis, ¿vale? Pero no es obligatorio, cuál es vuestro dato de customer satisfaction, ¿vale? Esa información os ha de devolver un pequeño informe, un pantallazo como este, ¿vale? Donde os podemos decir, mira, en tu servicio, tu sector, vale, me dicen por ahí que tenemos error, pero ahora Mario lo revisa. En tu servicio o en tu sector, la media de Customer Satisfaction con el servicio de atención al cliente está en X%. Esto entendiendo que utiliza la pregunta general de cómo satisfecho estoy con mi servicio, con un porcentaje de que puede ser del 0 a 5 o del 0 al 10. Y algunas informaciones que para mí son tremendamente útiles, ¿no? O sea, ¿cuántos tickets gestionas? Consultas de atención al cliente por mes, consultas de soporte, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio de tu primera respuesta desde que el cliente te contacta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de atención promedio, en este caso, en las llamadas de atención? ¿Qué porcentaje de casos se resuelven en un único contacto o con una única intervención? ¿Cuántos artículos tiene vuestro centro de ayuda, de autoservicio, de conocimiento, ¿no? ¿Cuántas integraciones tenemos conectadas? Bueno, son métricas que me parecen tremendamente útiles y nos permiten las referencias de bueno, qué grado de optimización tiene mi servicio y en qué variables tengo oportunidad para impactar, mejorar, ¿vale? Bien. Antes de despedirnos o pasar a las preguntas, además de compartir otro enlace, sí me gustaría, bueno, vosotros ya estáis conectados a novedades de IZO, veis que nos enviamos un newsletter todos los meses y esa newsletter se envía el primer martes de cada mes y tiene la invitación al webinar mensual. No os vamos a enviar ni información que no consideramos relevantes, pero bueno, sí me gustaría invitaros a que arriba hay un botón que pone newsletter y simplemente dejando un correo electrónico pues quedáis registrados para que pues, os lleguen de forma periódica pues las invitaciones a los próximos eventos, a descargar contenidos, a los artículos que vamos publicando, pues bueno, con una periodicidad que espero que resulte interesante y que no sature vuestros correos electrónicos, ¿no? Por último, os quería también proponer, si alguno de vosotros está interesado en profundizar en la solución del Zendesk, por un lado, pues por supuesto os agradecería que nos aviséis, que nos tomemos en nosotros a ver si queréis profundizar en entender mejor por qué la plataforma para nosotros es una de las soluciones de referencia a la hora de implantar una plataforma que nos permite funcionar desde entornos de pocos agentes a implantación de miles de agentes, pues como se ven en el caso de Uber o en el caso de Copa, en el caso de compañías pues que tienen una presencia
global y regional muy relevante, ¿no? Las cosas que podéis hacer sin ningún problema es hacer esa prueba, pues que tenéis un perfil con vuestra compañía de Zendesk, un trial, una versión de prueba donde podéis empezar a configurar y ver, bueno, por qué es tan sencillo dar de alta canales, gestionar los flujos de comunicación y desarrollar un modelo de atención pues, omnicanal a través de una herramienta como Zendesk, y nosotros podemos ayudaros en esa parte.